hermano Mauricio, el pastor Mauricio, empezó a hablar de las solas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Las 5 solas, y esas 5 solas resumen lo que es la doctrina cristiana. Algunos le llaman la doctrina reformada porque fue la doctrina que se revisó, dijéramos, durante la reforma en el siglo XVI, ¿verdad? A través de Lutero, Calvino y los demás reformadores. Pero hay una enseñanza, hermanos, que dijéramos, hay varias doctrinas o enseñanzas que van paralelas o complementan para que entendamos mejor las 5 solas. Vimos el domingo pasado que solo Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad? De eso. Solo Cristo salva. Fue la primera sola que vimos. Pero hay una enseñanza que nos puede ayudar a entender un poco mejor por qué los reformadores, los pastores en ese momento dijeron solo Cristo salva. Y es la doctrina, hermano, la enseñanza del libre albedrío. Y ese va a ser nuestro tema esta mañana. La verdad del libre albedrío. La verdad del libre albedrío. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de eso, ¿verdad, hermanos? El libre albedrío. Todos hemos escuchado alguna vez ese concepto, esa idea, el libre albedrío. Vamos a hablar de eso. Y vamos a leer para eso Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo 31 al 36. Versículo 31 al versículo 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solo como dicen, del diente al labio, pero van a ser de verdad mis discípulos. Y conoceréis, dice, la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos. Recuérdese, Jesús le está hablando a los judíos en particular que habían creído en él. Y obviamente habían otros que no habían creído, pero dice que le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo es que tú nos dices que vamos a ser libres? Puede ser que dijeron esto los que habían creído, o pudiera ser que dijeron esto los que no habían creído, pero los judíos respondieron de esta manera, porque en su entendimiento, como dice aquí, ellos no habían sido esclavos de nadie. Versículo 34. Entonces Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. ¿Qué es el libre albedrío, hermano? También se le llama la libre elección. Libre albedrío o libre elección es otra forma que se le llama a esta enseñanza. Y es la creencia de aquellas, dijéramos, es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas, porque no solamente la teología toca este tema del libre albedrío, sino que en la filosofía y en muchas ramas, en muchas esferas, dijéramos, se habla del libre albedrío del hombre. No solamente en la teología. Entonces, esta enseñanza sostiene que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Ese es básicamente de lo que se trata el libre albedrío, la libre elección, que cada persona tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. ¿Estamos, hermano? Ahora, este es un tema, hermano, dijéramos, polémico en cierta medida.
porque hay diferentes puntos de vista. Y especialmente en la teología se contrapone la enseñanza de la soberanía de Dios, de la omnisciencia de Dios, con lo que es la libre elección o el poder del ser humano para elegir todas las cosas y particularmente su destino y su destino eterno. Entonces estas dos realidades se oponen entre sí y eso causa polémica, dijéramos, causa contradicción, y por eso hay diferentes puntos de vista. Ahora, esta mañana yo no pretendo, hermanos, tratar de abordar esto de una forma total y amplia, porque no se puede hacer en una hora, pero de la forma más sencilla, viendo este pasaje y esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, hermanos, viendo estas palabras del Señor Jesús, quisiera de la forma más simple posible establecer la verdad del libre albedrío. ¿Qué tan libre es el hombre para elegir su futuro y especialmente en relación a la vida eterna? ¿Qué tan libre es el ser humano? ¿Puede el hombre por sí mismo elegir la salvación para la vida eterna? Eso es lo que vamos a respondernos esta mañana con la ayuda del Señor. Aunque usted leyendo esos versículos ya usted tiene la respuesta, lo que Jesús enseña en nuestro texto, ¿verdad? Esta mañana. El libre albedrío y la salvación eterna, eso es lo que en particular queremos enfocarnos esta mañana. ¿Le alcanza a una persona su libre albedrío para ser salvos? ¿Qué dicen, hermano? ¿Le alcanza el libre albedrío a una persona para salvarse por toda la eternidad? Esa es una buena pregunta. ¿Puede elegir el ser humano de tal manera que alcance y logre la vida eterna? ¿Puede elegir por sí mismo, por su propio poder, una persona elegir para vida eterna, para salvación eterna, o no le alcanza su libre albedrío? Bueno, de entrada quiero decirles que cuando hablamos de libre albedrío, quisiera que pensáramos, hiciéramos una distinción en dos cosas. Uno es lo que tiene que ver con esta vida. Hoy en la mañana usted, en ese sentido, esta mañana, por ejemplo, ejercimos nuestro libre albedrío, ¿verdad? Usted escogió qué zapatos iba a poner y usted lo hizo libremente, dijéramos, ¿verdad? Usted escogió qué pantalón se iba a poner, qué combinación se iba a poner, colores, ¿verdad? A ver si no se hizo una combinación de candado, como dijo un amigo, este anda combinado como caja fuerte, dijo, ¿verdad? Porque no se le encuentra la combinación, estaba un poquito. Pero esta mañana nosotros elegimos cómo íbamos a combinarnos, cómo íbamos a vestirnos. Elegimos, quizás los que lograron desayunar, eligieron qué iban a desayunar, tuvieron esa posibilidad, aunque hay otros que no tienen la posibilidad de elegir qué desayunar, qué comer. Pero en todas esas cosas, dijéramos, el ser humano elige y elegimos cosas como esas todos los días durante toda nuestra vida, ¿no es cierto, hermano? Pero el asunto es, la otra parte es si nosotros podemos elegir para vida eterna, para la vida venidera, para la vida eterna, si ese poder o esa libertad de elección nos ayuda o sirve para la vida eterna. Entonces, número uno, hermanos, Jesús dice aquí en nuestro texto que el hombre no puede ejercer libre albedrío en cuanto a salvación. Eso es lo que Jesús está afirmando en nuestro texto. Que el ser humano no puede ejercer su libre albedrío para salvación. Le estoy agregando para salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque es esclavo. Porque es esclavo. Yo no lo digo, lo dice nuestro texto. El hombre no puede ejercer libre albedrío para salvación porque es esclavo del pecado. Ahora es curioso, hermanos, que Jesús le está hablando a los judíos. Los judíos, y no los judíos, acuérdense quiénes eran los judíos. Los judíos, hermanos, que habían hecho profesión pública de fe en Él.
Los judíos, acuérdense, eran los hijos de Abraham, como ellos mismos dicen. Nosotros somos linaje de Abraham. Lo que ellos estaban diciendo es, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es que tú nos dices que tenemos que ser libres y nosotros somos libres? ¿Verdad? ¿Cómo es que tú nos dices que debemos de ser libres y nosotros somos el pueblo de Dios? No se nos han hecho las promesas de Dios, hemos recibido los pactos de Dios, somos los hijos del reino, somos el pueblo de Dios. ¿Cómo tú nos dices que debemos ser libres? Le responden ellos. Sin embargo, Jesús les dice que ellos en realidad no eran ¿qué, hermanos? Libres. Al pueblo de Dios. Claro, nosotros ahora entendemos mejor lo que Jesús les estaba diciendo, porque Pablo dice que los que son el pueblo de Dios no son aquellos que lo son en la carne, que los hijos de Abraham no son aquellos que lo son en la carne, sino los que son por medio de la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Enseña Pablo en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas. Pero Jesús les dice en realidad que ellos no eran libres, a menos, les dice, que permanezcan en mi palabra, van a ser libres. Porque en realidad, hermanos, el ser humano no es libre. Por eso no puede tener libre elección o libre albedrío, especialmente en lo relacionado a la vida eterna. Quisiera que viéramos algunos versículos. Mire, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4, 4. Vamos a ver unos versículos así lo más rápido posible. 2 Corintios 4, 4. Si el hermano lo puede poner en la pantalla sería fabuloso. Hermanos, según las Escrituras, el hombre no es libre, sino que es esclavo del pecado. Y vamos a ver estos versículos que afirman lo que yo estoy diciendo. 2 Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el entendimiento de los incrédulos es como un pozo que está sellado, que no le sale agua porque está sellado. Dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo primero es que la mente del incrédulo está cegada, dice, está entenebrecida. Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18. El ser humano, el incrédulo, está sellado, su mente está cerrada, está entenebrecida y no puede ver la gloria de Cristo. No puede ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo porque su mente está entenebrecida. Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y entonces por eso están ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo pueden desear a Dios si su mente está entenebrecida? Si están lejos, ajenos de la vida de Dios. Es inaccesible la vida de Dios al incrédulo. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, número 1, el hombre es esclavo del pecado porque su entendimiento está en tinieblas, está ajeno de la vida de Dios, no tiene acceso a la vida de Dios. Y eso fue un decreto que Dios dio en la caída, allá en el libro de Génesis. Por eso dice el relato de Génesis que puso un ángel en la entrada al paraíso y blandía ahí su espada. Movía ahí su espada el ángel, de tal manera, dijo Dios, que ellos no puedan accesar por ellos mismos el árbol de la vida. El hombre no puede accesar al árbol de la vida por sí mismo. Amén, hermano.
está cerrado ese camino, está sellado por el decreto, por el pecado, por la caída del hombre. El ser humano, el incrédulo, no puede alcanzar el árbol de la vida. El camino está sellado, su mente está entenebrecida, sus sentimientos no experimentan ningún amor por Dios. Eso es lo que estamos leyendo, porque dice su corazón está duro, dice. Esa es otra cosa. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré la promesa del nuevo pacto. Dice, yo les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso, hermanos, en el evangelismo, para lograr llegarle a las personas, por eso se habla de la pesca y de usar anzuelo o carnada, ¿verdad? Porque el inconverso por sí mismo, él no quiere la gloria de Dios, él no ama a Dios. Y entonces se ve atraído por diferentes cosas para que se le pueda presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea un adulto, un joven, un niño, hay que buscar la manera de ponerle una carnada que se vea atraído y presentarle entonces el evangelio a esa persona y que pueda obrarse la salvación en su corazón. Pero el corazón está de piedra, es duro. Según de Corintios capítulo 3, versículo 3. Según de Corintios 3:3, hablando del corazón de piedra, dice esto Pablo, siendo manifiesto, dice, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No dice en tablas de piedra, porque es imposible que la palabra de Dios se pueda escribir en las tablas de piedra, en los corazones de piedra. Por eso la promesa del nuevo pacto es, te voy a cambiar el corazón. Te voy a dar un corazón de carne y voy a arrancar de ti el corazón de piedra para que se puedan escribir en tus tablas, en las tablas del corazón, en tu mente se pueda escribir mi palabra, dice el nuevo pacto. Sino en tablas de carne del corazón, dice. Eso es lo que pasa en la vida del creyente. Sus tablas son de carne y por eso él escribe sus leyes ahí. Pero una cosa más, mire, Romanos capítulo 6, versículo 16. Hay un poquito antes, Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ese es el argumento de Jesús en nuestro pasaje. Ustedes creen que son libres, pero en realidad no son libres, porque las evidencias de que no son libres es su esclavitud al pecado. No pueden vencer el pecado y esa es la evidencia de que ustedes en realidad no son libres, aunque son judíos, aunque están en el pueblo de Dios, pero no son libres. Dice Jesús, dice, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tito, capítulo 3, versículo 3, Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 3 de la epístola y le dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice. Éramos rebeldes, extraviados, éramos, dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Éramos esclavos, dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición por causa de la esclavitud. Entonces Jesús dice, número uno, el hombre, dice, no es libre. El hombre es esclavo del pecado y por eso no puede elegir y no puede por sí mismo alcanzar la liberación, la redención de Dios. Número uno. Ahora, número dos, hermano. Número dos, vamos a ver ahí. La controversia del libre albedrío.
Decíamos al inicio que esto tiene controversia, hermanos, esta enseñanza, esto que estoy hablando, no le gusta a las personas pensar y enfocar las cosas como las estamos enfocando. A lo mejor algunos de nosotros ya estamos ahí que no nos gusta mucho eso. ¿Cómo es que no soy libre? Si yo soy libre, yo me siento libre, dicen las personas. Es lo que decían ellos, ¿verdad? En el versículo 33, 8:33, es lo que ellos dijeron. Ellos se sintieron bien controversial. A lo mejor algunos de los que habían creído sintieron un rechazo a lo que Jesús estaba enseñando. En el versículo 33, reaccionaron inmediatamente. Reaccionaron a lo que Jesús estaba enseñando. Reaccionaron, no pudieron quedarse así nomás. Ellos reaccionaron, porque hermanos, las personas reaccionan a esta realidad. Las personas reaccionan. Pero hermanos, el pecado mismo los ha engañado al incrédulo, como estábamos nosotros antes, engañados, y nos hacía creer que éramos libres. Pensábamos que éramos libres, y David dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Pensábamos que nosotros éramos libres. Pero hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra limitación para elegir, entonces tenemos esta controversia que vemos en el pasaje. A las personas les gusta la enseñanza del libre albedrío porque les otorga una libertad de elección que en verdad no poseen. Pero a las personas inconversas les gusta esa enseñanza del libre albedrío porque entonces, como dice el dicho, piensan que el sartén está ellos tienen por el mango el sartén. Piensan ellos en cuanto a su destino eterno, en cuanto a su hogar eterno. Pero aquí los judíos tenían argumentos para afirmar su libertad. Sin embargo, Jesús mismo les hace ver su verdadero estado ante Dios. Ellos no eran libres, eran esclavos del pecado. Ellos, hermanos, entendían bien, perfectamente entendían que solamente los esclavos pueden ser liberados, que alguien libre no necesita ser libertado, y ese fue su argumento. Ellos dicen, no, los libres no necesitan ser liberados, pero los esclavos sí necesitan ser liberados. Y hermanos, Jesús ocupa esta ilustración que era común en el ambiente, en la cultura judía, porque todavía ellos históricamente habían practicado la esclavitud y sabían que la manera en que un esclavo era liberado, y es el concepto de la redención, que es liberación, la redención. Y Jesús le dice, no, ustedes no están libres, no han sido redimidos. Ellos dicen, somos descendientes de Abraham. Ahora, aquí ha llevado, hermanos, esta enseñanza que yo le llamaría perniciosa de la libre elección para salvación. Aquí ha llevado a pensar a las personas. Y en nuestro país, hermano, eso es lo que la gente entiende, ¿verdad? La gente piensa que ellos pueden ser salvos en cualquier momento. Así piensa la gente en nuestro país. Que ellos pueden ser salvos cuando a ellos les ronque su reverendísima gana. Eso piensa mucha gente, la mayoría de gente en nuestro país, porque eso es lo que se les ha enseñado. Las personas creen que cuando ellos quieran y hagan una oración, porque tenemos el concepto, como hemos venido hablando, fetichista y mágico de hacer una oración, y que con una oración como que es varita mágica, y como que nosotros en nuestra boca tenemos el poder de salvarnos a nosotros mismos, porque
hemos entendido mal algunos pasajes de la Biblia también. Entonces las personas en nuestro país piensan que solo es cuestión de que cuando ellos quieran hacer una oración y entonces van a ser salvos por hacer la oración del pecador y así automáticamente se van a salvar. Y por eso muchas veces escuchamos personas que dicen, no, yo jóvenes dicen, cuando esté más grande entonces voy a entregarme a Cristo, cuando esté más grande. ¿Y quién te asegura que te vas a poder entregar a Cristo cuando estés más grande? ¿Verdad? No, yo mañana, está bonito lo que me está diciendo, hermano, mire qué lindo, pero yo mañana, oye, venga mañana otra vez, con suerte, ¿verdad? Y entonces mañana yo no, mire, ahorita tengo que arreglar algunas cosas primero, voy a arreglar algunas cosas en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, en esto, en lo otro, en el trabajo, y entonces después voy a entregar mi vida a Cristo. Pero la Biblia no dice que el ser humano puede hacer eso. Nuestra Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana tú no sabes si vas a levantarte. No sabes si mañana tú vas a tener la oportunidad. Pero hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Sí, está en tus labios, está en tu boca, pero ahora la palabra de fe no es una idea, es el Evangelio. Entonces, cuando las personas piensan así, hermano, esta doctrina equivocada condena a las gentes a su pecado. Porque les da una esperanza falsa. ¿Se dan cuenta? Porque les hace creer a las personas que pueden ser salvos en cualquier momento cuando ellos quieran decidir. Ellos piensan así porque eso es lo que esa enseñanza lleva a pensar a las personas. Se les engaña de esta forma, que pueden ser salvos por ellos mismos y no como dice la Biblia, que la salvación es por la gracia de Dios. La salvación no es por el poder humano, por la decisión humana, porque yo declaro que ya soy salvo, yo reclamo que ya soy salvo. La salvación es un favor de Dios, es un otorgamiento de Dios. Y ahora, a través de la predicación del Evangelio, se nos da la oportunidad de responder a esa invitación. Ahora, fíjese cómo esto, también quiero decir una cosa más, cómo esto ha afectado, hermanos, las relaciones entre nosotros, la iglesia. Porque muchos crecimos, yo creí eso antes, yo creía eso sinceramente. Pero como pensamos de esa manera, eso afecta nuestra relación con los demás. Afecta nuestra relación con los hermanos y afecta en primer lugar nuestra relación con los que viven en nuestra casa que no son creyentes. Fíjese cómo afectan estas cosas. No solo en la vida eterna, porque esos judíos iban a morirse sin salvación si seguían pensando que porque eran hijos de Abraham. Ellos iban a llegar al final de sus días, pero Jesús les predicó el Evangelio de verdad. Entonces, pero esto afecta nuestra relación con los demás, porque entonces nosotros, como pensamos de esta manera, comenzamos a demandarle a las demás personas y a reclamar y le demandamos a los demás ciertas conductas y cambios. Yo recuerdo de pequeño cuando comenzamos a ir a la iglesia, cómo me insistía mi papá que pasara al frente a recibir a Cristo, que pasara al frente. Y yo pasé al frente, yo dije, ya me hostigué, yo tenía 17 años, 16 años por ahí. Yo pasé y me hinqué en el altar de la iglesia. Y después me pasaron a un cuartito, a mi hermano, porque yo me jalé a mi hermano. Y entonces nos pasaron a un cuartito y nos escribieron en un libro.
Y nos dijeron de que ya éramos de la iglesia y que ya éramos salvos. Pero yo no fui salvo ese día, hermano. Yo no fui salvo ese día. Me engañaron. Yo no le estoy contando de nadie más, le estoy contando mi testimonio. Me engañaron. Pero mi vida, los años siguientes, mi vida, mi conducta y mi vida demostraba que yo no era una persona salva, que yo no era un verdadero miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que yo seguía siendo un incrédulo. Pero ¿por qué se practican esas cosas de esa manera? Porque pensamos de que es decisión nuestra la salvación. Y que nosotros podemos decidir y que con hacer una oración mágica ya soy salvo. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. Pero entonces esto lo llevamos a nuestra vida diaria y entonces comenzamos a veces con nuestros hijos inconversos y comenzamos a exigirle. Una cosa sencilla, vamos a hablar de nuestros hijos, los jóvenes, yo lo veo en la escuela, lo veo y yo mismo tengo que luchar conmigo mismo con eso. Pero por ejemplo, a veces los papás, ya voy a hablar de la escuela, porque ahí hay un montón de iglesias. Y entonces venimos y los papás pensamos que nuestros hijos son unos grandes angelitos. Ya son creyentes porque nacieron en mi casa y porque van a la escuela cristiana o base. Ya mi hijo es creyente, ya él está salvo, así pensamos. Entonces cuando se les pone una queja, un síncope, o ¿cómo se llama eso? Un décimo, algo así le dio, hermano. Ya le da al papá, ¿y cómo es posible que dijiste una mala palabra? Le dice, ¿cómo? ¿Dónde escuchaste eso? Y si en la casa no hay malas palabras, le decimos nosotros, y está bien, hay que decírselos porque es cierto y porque es un ejemplo para ellos. Pero ¿de dónde le salió la mala palabra según la Biblia a ese niño? Del corazón. Del corazón salen los homicidios. El problema está dentro de ese niño. Pero lo que les quiero decir en cuanto a esto es que entonces empezamos, por ejemplo, si hablamos de la música. Mire, todos los hipotes oyen a escondidas de nosotros música de lo impía, pues. No se vaya a desmayar, hermano, por favor. Casi, no voy a decir todos porque algunos ya se convirtieron y ya sus sentimientos están cambiando. Pero casi todos los hipotes, sus hijos, mis hijos, y hasta que no se conviertan de verdad, hasta que el Señor no los haga libres, no van a ser libres. Y ellos les gusta, ¿y por qué oí vos? ¿Que no sos creyente? No, pues sí, ese es el problema, que no es creyente. Pero si yo soy pastor y vos tenés que dar el ejemplo. No le hablé así a tu hijo. ¿Qué importa que el papá es pastor? Eso no quiere decir que ya por eso él tiene que comportarse de cierta forma. Y nosotros le exigimos a los hijos de los pastores, le exigimos a los hijos de los líderes. ¿Por qué? Porque pensamos que ellos pueden decidir sobre su libertad. Porque pensamos que ellos no los vemos esclavos, hermanos. Pero tenemos que ver a la gente esclava. ¿Y por qué no dejas eso vos? Tenés que dejar eso. Claro, tenemos que exhortarlo. Yo no digo que no vamos a decirles nada. Pero lo que estoy diciendo es que debemos tener la conciencia de que la persona inconversa está, ¿cómo, hermanos? Esclava del pecado. Y no está en sí misma ser libertada de eso. Y no podemos pretender hacer cosas externas y hacerle... Lo peor de todo esto es hacerle pensar a la otra persona que es salva, cuando no lo es. Eso es lo peor. Eso es lo que el diablo quisiera. Pero no, hermano. No se trata que tenemos un interruptor por ahí que solo de apretarlo ya somos salvos y ya cambiamos. No. Entonces eso nos hace actuar de forma independiente y sin la gracia de Dios para con las personas.
Entonces, cuando alguien falla, hermano, la iglesia tradicionalmente hemos sido crueles con las personas. Cuando una niña falla, cuando un muchacho falla, cuando nosotros fallamos, nos volvemos crueles y exigentes y ni perdonamos porque nos olvidamos cuál es la condición del corazón humano y que así estamos todos nosotros todavía luchando con nuestro pecado, con nuestra concupiscencia. Pero estas enseñanzas nos hacen actuar de esa forma, sin misericordia, sin gracia hacia las personas. Porque pensamos que ellos pueden elegir, que ellos pueden abrir, que ellos tienen la llave de la cárcel y van a abrir y salir cuando se les antoje. No, pero ellos estábamos esclavos del pecado. Entonces esta enseñanza deja esclavas a las personas, ya que les oculta el verdadero estado de su corazón. Y en tercer lugar, hermanos, veamos lo último. El hombre, hermano, llega a ejercer el libre albedrío solo por el conocimiento de la verdad. Ese es nuestro tercer punto. El conocimiento de la verdad. Cuando conoce la verdad, dice Jesús. Versículo. ¿Qué versículo es, hermano? 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la verdad, hermanos, no es una doctrina. La verdad no es una teoría, un concepto, una materia, una asignatura, un estudio, una carrera teológica. La verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. La verdad no es una idea, la verdad es la persona del Hijo de Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor fuerte, déselo a Él. Es Jesús, Él es la verdad. Jesús, la persona de Jesús. Entonces, ahora, cuando hablamos del conocimiento de la verdad, hablamos del conocimiento de la persona del Salvador, de Jesús. Entonces, el conocimiento, hermano, de la persona de Jesús es liberador, es redentor. Es libertador para el alma cautiva cuando conoce a Jesús, pero no intelectualmente, sino espiritualmente. Cuando se le cae ese velo, cuando se le cae esa oscuridad, esa venda de sus ojos, cuando el pozo de su entendimiento es abierto, cuando sus ojos del entendimiento son despertados por el poder de Dios, por el poder del Evangelio. Entonces, dice Jesús, conoceréis la verdad. O sea, cuando me conozcan a mí, pero ellos veían a Jesús, pero no lo conocían. Pero cuando me conozcan, cuando conozcan la verdad, les dice, van a ser verdaderamente libres. La verdad os hará libres. La verdad. Entonces, hermanos, cuando hablamos de crecer en el conocimiento de la verdad, de la persona del Salvador, eso solo es posible, hermanos, a través del Evangelio y a través de las Escrituras. No podemos conocer a Jesús de otra forma, solamente a través de la revelación de la palabra de Dios. Por eso yo necesito estudiar la palabra como un discípulo de Jesús. Necesito crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la medida que crezco en el conocimiento de la verdad de Cristo, revelado en las palabras de la Biblia,
Y fuera de la Biblia no hay conocimiento válido, no hay verdad fuera de la Biblia, sino que lo que hay es error, es falsedad. La Escritura y la revelación de Dios es el ámbito de lo seguro para nosotros. Fuera de ella lo que es el campo de la mentira y el error, el engaño de Satanás. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de las Escrituras, Pedro. Dice, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, el tema de la Biblia es el Salvador. El tema de nuestra Biblia es el Hijo de Dios que vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El tema desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central de este libro precioso es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que amar este libro, estudiarlo y leerlo y meditarlo constantemente, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿qué dijo el profeta? Mi pueblo, dijo, pereció. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la verdad. Y si no creces en la verdad y no creces en el conocimiento de la verdad, vas a ser esclavo del pecado, vas a ser esclavo de la mentira, vas a ser esclavo de ti mismo. Pero yo soy tu libertador, dice el Señor. Yo quiero libertarte, yo he venido a libertarte. Pero debemos de crecer para que seamos, dice el texto, verdaderamente sus discípulos. Un discípulo de Jesús está creciendo en el conocimiento de la persona del Salvador. Está creciendo en el conocimiento de la verdad y entonces está experimentando la libertad. Como dice el versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, no hay otra manera de que tú seas libre, solamente si el Hijo lo hace. Solamente si hay una intervención divina en tu vida. Solamente si Él, el Salvador, viene y toca tu corazón de una manera en que tú no te puedas resistir, sino que respondas. Quizás con lágrimas, quizás con júbilo, quizás de tantos sentimientos que pudieras experimentar, pero en síntesis vas a responder con arrepentimiento. Pero si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Entonces, antes de crecer en ese conocimiento de la verdad por las Escrituras, hermanos, debemos experimentar ese irrumpir, dijéramos, de Dios, ese irrumpir divino en el corazón del ser humano. Y eso necesitan nuestros hijos, necesita cada persona, necesita experimentar ese encuentro personal con Cristo, como decimos, antes de poderse declarar verdaderamente capaz de tener libertad de elección. Solamente una persona que en otras palabras, ha nacido de nuevo, solo una persona que ha experimentado ese irrumpir, esa acción divina, soberana sobre el corazón, liberándolo, botando las vendas y libertando esa vida cautiva. Solo esa puede ejercer libertad y entonces puede responder al Evangelio. Cuando ha experimentado el poder de Dios, el poder del Evangelio en su vida, entonces puede responder aceptando a Jesús, creyendo a Jesús, siendo un discípulo de Jesús, y va a querer bautizarse y etcétera, etcétera, solo cuando ha experimentado esa liberación que solo Cristo puede hacer. Cuando una persona tiene su encuentro personal con el Señor Jesucristo y nace del Espíritu y de la palabra, entonces puede elegir la salvación. Antes no.
Antes que Dios no haga ese milagro de la regeneración o el nuevo nacimiento, como le llamemos, antes de eso la persona es esclava. Pero cuando experimenta el poder de Dios liberándolo el corazón, cambiando el corazón, entonces puede responder para salvación. Entonces puede elegir la salvación. Antes de esto, su estado es entenebrecida su alma, su corazón duro, y tiene una inclinación desordenada hacia el pecado a través de las concupiscencias diferentes que en cada persona se manifiesta, pero está enfermamente inclinado, descontroladamente inclinado al pecado, el corazón de todo ser humano, hasta que Cristo, hermano, si el Hijo, dijo Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Concluyamos esta mañana. ¿Quién necesita ser liberado? Quiero decirle esto en dos sentidos. Si usted es alguien, un hijo de Dios, nacido de nuevo, y usted dice, yo sé que soy de Cristo, usted tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida, yo puedo decir eso, sí Señor, yo sé que soy tuyo, pero yo necesito ser liberado de cosas, experimentar cada día más una vida de libertad en Cristo. Y la única manera es que crezca en esa verdad, de que dependo totalmente de la gracia de Dios, que dependo totalmente de Él, que por eso lo necesito cada día. Es que esto no es que ya pasó y ya, no, tenemos que permanecer y caminar. Por eso dice, si permanecieres en mi palabra. Esto no es que un día yo entregué mi vida a Cristo, pero hoy ya ni me congrego. Yo ya ni quiero nada con los hermanos, yo ni quiero servir a Dios, ya todo eso no es lo que Jesús está hablando. Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero hermanos, cuando digo quién necesita ser liberado, quizás haya alguien aquí entre nosotros, tú no le has entregado tu vida a Cristo, usted no le ha entregado su vida a Cristo. Yo quisiera esta mañana hacerle la invitación en el nombre del Señor y vamos a orar por un momento. Si hay alguien aquí que dice yo necesito que Él me liberte, alguien que pueda reconocer con sinceridad delante de Dios, usted sabe, tú sabes cuál es el estado de tu corazón. Pero esta mañana, no, esto no, como ya dijimos, no lo puedes dejar para más tarde, para mañana. Hoy es, ahora, este